Ok, entonces vamos a iniciar con la clase del día de hoy. El día de hoy, como les digo, vamos a explicar de qué depende el aprendizaje de un segundo idioma, según asesorías en la medida. ¿Ok? Para empezar, lo primero que tenemos que entender y lo más importante también al inicio es que tenemos que entender que necesitamos algo, ¿ok? Necesitamos el inglés de alguna forma. Tenemos que tener la necesidad de aprender el idioma. Es diferente tener la motivación a tener la necesidad, ¿ok? Durante muchos años yo tuve la motivación de aprender un idioma, pero realmente nunca le metí el tiempo que debía de meterle, por así decirse. Nunca le puse la práctica y comprendía lo básico, comprendía, por así decirse, la estructura, lo que tenía que decir. Entonces con eso me bastaba, por así decirlo. Es el estado que decimos nosotros, el defenderse, por así decirlo, en un idioma. Defenderse no significa que sepas el idioma. Fluido significa que sabes el idioma, ¿ok? Ese es el primer paso que debemos llegar según asesorías de la medida. Bueno, entonces son tres cosas las que necesitamos. Necesidad, un input comprensible en un estado de baja ansiedad y un ambiente que propicie el uso del idioma, ¿ok? Esas tres cosas necesitamos. Déjenme se las pongo en palabras más sencillas aún, ¿ok? La necesidad puede ser cualquier cosa. Literalmente nosotros nos la ponemos o la autoimponemos, ¿ok? Lo que yo le recomiendo es siempre tener un examen o una entrevista o algo que tenga una fecha límite, ¿ok? En mi caso, lo que yo hice fue un examen de TOEFL, ¿ok? Un TOEFL exam. Esos los puedes tomar en muchos lugares y también hay unos que son gratis, pero hay otros que sí son de paga. Entonces, lo que yo me ponía es que me ponía la fecha donde empezaba el examen y así me imponía yo la necesidad de aprender el idioma, porque ahora tenía que pasar este examen, ¿ok? En mi caso era algo que valía dinero, entonces doble motivación aún de no perder ese dinero, ¿verdad? No les digo que ustedes hagan lo mismo, pero pueden aplicar el mismo camino que yo tomé, ¿ok? El chiste es que simplemente tengan la necesidad de aprenderlo. Puede ser el trabajo, puede ser que algún jefe les haya dicho que tengan que aprender inglés, puede ser sus papás que los estén presionando, cualquier cosa que ustedes pueden utilizar como necesidad, no como motivación, sino como una necesidad de que tienen que hacerlo, ¿ok? Si es algo que está a la deriva de que pueden elegir si sí o si no en este momento, no les va a funcionar el approach, el acercamiento que estamos haciendo. Tienen que tener una necesidad, ¿ok? Una vez que tienen la necesidad, que eso es algo personal de cada quien se va a autoimponer su necesidad con una fecha, esa es la instrucción específica que estoy dando, ¿ok? Tienen que imponerse una necesidad y agregarle una fecha. Lo preferible es de aquí a 5 meses, ¿ok? Lo que les recomiendo es que sea de aquí a diciembre, que algo sucede en diciembre, algunas vacaciones o algún regalo que quieran dar, o incluso un regalo que se quieran dar a ustedes mismos de aprender un nuevo idioma o algo así, una entrevista, cualquier cosa que requiera necesidad y pongan la fecha de aquí a 5 meses, ¿ok? Entonces, lo segundo, y eso es donde entro yo, ¿ok? ¿A qué me refiero con el input comprensible en un estado de baja ansiedad? Bueno, eh, básicamente es que el aprendizaje o el hecho de que ustedes aprendan inglés no depende tanto de ustedes, por así decirlo, en los primeros pasos. Depende completamente de qué tan comprensible sea lo que están escuchando o viendo en inglés, ¿ok? Si yo de repente les empiezo a hablar inglés bien rápido y con un chorro de confianza y comiéndome muchas palabras, así como lo hacen los nativos, probablemente si ustedes encuentran los primeros niveles de aprender el idioma, no lo van a entender, ¿ok? Y simplemente va a sonar como palabras, así a lo loco. Si a alguien ya le ha pasado eso, yo creo que se siente familiar con el sentimiento de no entender nada y solo escuchar palabras, solo escuchar cosas que realmente no sabes qué significan. Bueno, eso no nos sirve, ¿ok?
No nos sirve de mucho que ustedes están escuchando música sin entenderle la música o sin tratar de llegar al contexto de ella. No, tampoco sirve mucho si se ponen a escuchar 3 horas de podcast, pero en realidad no están escuchando el podcast, solo lo tienen de fondo. El chiste de esto, o el chiste del input que siempre les voy a dar yo con las clases, con videos, con links, con libros, es que lo comprendan, ¿ok? Si no comprenden ni 1%, no es un input de su nivel, ¿ok? Es mejor que lo dejen a un lado y cuando suban un poquito más de nivel, ahora sí lo ataquen ese input, ¿ok? Pero tienen que comprenderlo, es lo más importante. Tienen que desarrollar la comprensión en inglés. Noten que estoy diciendo comprensión, no traducción. Son dos palabras totalmente diferentes. Si ustedes lo que hacen es traducir directamente, están hablando el español con palabras en inglés. O sea que no están estructurando en inglés, sino que están estructurando en español y eso no nos sirve. ¿Ok? Entonces, lo que necesito primero es que ustedes observen y entiendan cuáles son las estructuras y los conceptos o contextos que se utilizan en el inglés. ¿Ok? Entonces, una vez que tienen ya la necesidad, ustedes imagínense en este momento cuál es su necesidad, dependiendo de su caso. Y ahora, noten que ya tienen un input comprensible. Yo les estoy brindando esta herramienta, ¿ok? Esta parte en medio es donde yo entro y pues lleno el espacio. I fulfill my job. Fulfill es llenarlo, ¿ok? Yo hago mi trabajo ahí. Entonces, yo les voy a tratar de dar siempre el input más comprensible que se pueda. Si no lo hago, hay más recursos para hacerlo y si no les funcionan esos recursos aún, me dicen y encontramos entre los dos uno, ¿ok? La segunda parte que tienen que poner mucha atención es que tienen que estar, siempre que estemos hablando del inglés, tienen que estar en un low anxiety environment, en un ambiente de baja ansiedad. A low anxiety environment, un ambiente de baja ansiedad. ¿A qué me refiero con esto? No les estoy diciendo que dejen de tener ansiedad, eso es básicamente imposible, es parte de la naturaleza humana. A lo que me refiero es que cuando ustedes estén hablando inglés, estén comprendiendo inglés, no tienen que tomar el flight or fight instinct, ¿ok? Los humanos tenemos dos tipos de pensamiento, por así decirlo, el enfocado y el disperso, ¿ok? Cuando estamos enfocados en algo, estamos liberando estrés, por así decirlo. Estamos utilizando nuestro cerebro conscientemente por una meta, por así decirlo. Lo que queremos nosotros al aprender inglés o al utilizar inglés es el otro estado mental, el que es como es el que es más disperso, ¿ok? Entonces, este estado mental que es más disperso nos va a permitir acceder a información rápida, ¿ok? En vez de que ustedes estén traduciendo, lo que vamos a hacer es que las palabras van a venir a ustedes. Eso solo sucede cuando su cerebro está, entre comillas, disperso. ¿A qué me refiero con disperso? Es que no está concentrado en solamente el idioma, la gramática, la estructura y el vocabulario, sino que está concentrado en enviar el mensaje, así como lo hacemos en cualquier momento hablando español. Cuando hablamos español no pensamos en qué palabras vamos a utilizar o qué tiempo vamos a utilizar o qué estructura vamos a utilizar. Simplemente pensamos en el mensaje y cuál sería la mejor forma de decirlo. Eso es lo que quiero que hagan en inglés, ¿ok? Y la única manera de acceder a esa parte es en un ambiente de baja ansiedad, ¿ok? Si nosotros enfocamos nuestra mente, le estamos diciendo a nuestro cuerpo que entre al fight or flight method, ¿ok? Nuestro cuerpo, como les digo, tiene dos partes, como el estresado y el disperso, o el flight or fight y el relax o el chill. Flight es, en este caso es como de escapar, ¿ok? Flight también se refiere a volar, pero en este caso se refiere a escapar. Flight or fight.
Esa es una respuesta que tenemos todos los humanos cuando nos presentamos al estrés. Tenemos dos opciones, correr o enfrentarlo. Por eso se llama así en inglés. Flight, correr, or fight, luchar. ¿Ok? Entonces, si ustedes están siempre en este estado de flight or fight, como de estresados, de hoy, o si me alejo de esta conversación o luchando con la conversación, no van a poder acceder al inglés de forma automática, ¿ok? Recuerden, el chiste de asesorías a la medida, el chiste del curso Thinking English es desarrollar un pensamiento en inglés. No entender el inglés, sino ese último paso, desarrollar un pensamiento en inglés. Si tenemos ese objetivo en mente, tenemos que empezar con esta información, ¿ok? No podemos estar en flight or fight mode cuando estamos escuchando, hablando, comprendiendo o cualquier cosa relacionada al inglés. Hay que tratar de dar el mensaje, no concentrarse en las palabras, ¿ok? Entonces, como les digo, tenemos el estado flight or fight y también tenemos el estado relax, ¿ok? El estado relax es el que queremos llegar. ¿Cómo vamos a llegar a eso? Pues bien fácil, dándonos la oportunidad de fallar. Normalmente el estrés de aprender un idioma recae mucho en la autoimposición de los errores, ¿ok? Nosotros mismos nos autoimponemos que no podemos equivocarnos, lo cual es completamente erróneo. Al contrario, necesitamos los errores para poder desarrollar un mejor output con el tiempo. Si todo el tiempo estamos siendo perfectos, no estamos hablando un idioma, porque un idioma necesita de esos errores para proliferar, ¿ok? Entonces, dense la oportunidad de tomar esta perspectiva que les estoy brindando, ¿ok? No de que los errores son malos, sino que son necesarios para el aprendizaje, ¿ok? Ya ni siquiera le estamos dando una connotación positiva o negativa, simplemente le estamos dando la connotación que se necesita aquí, ¿ok? Entonces, teniendo en cuenta que necesitan o tienen que tener una necesidad, que yo les voy a brindar un perdón, un input comprensible y que al momento de acceder a esa información o utilizarla, tienen que estar relajados, no estresados, ¿ok? Lo último es el ambiente, ¿ok? Es la tercera parte que necesitan para aprender inglés. Y esto es bien importante, o sea, estas tres cosas son las más importantes que les estoy diciendo. Por eso les estoy dando en este momento. Si ustedes tienen un ambiente que prolifera el uso del idioma inglés, se les va a hacer mucho más difícil. Digo, mucho más fácil, perdón. Nosotros somos seres de influencia, ¿ok? En todo momento estamos siendo influenciados. Si se les antojó un helado, es probablemente porque vieron un anuncio. Si ustedes están pensando en comprarse unas papas, es porque probablemente fueron influenciados por algo de las papas, ¿ok? Si ustedes piensan de cierta manera o piensan como piensan, es porque fueron influenciados por otros pensamientos. Y si creen que no son influenciados, eso también es influencia. Entonces, realmente es algo de lo que no podemos escapar. Y el ambiente es de las cosas que más influye en nosotros. Por eso cuando acabamos de limpiar nuestro cuarto o entramos a un lugar que se ve muy limpio o con un espacio muy agradable, luego sentimos una paz interior, ¿ok? Aquí no le ha pasado que limpia su cuarto y dice, hasta no quiere mover nada porque el espacio mismo le está brindando un sentimiento. Así de influenciables somos por el ambiente. Entonces, utilicen esto a su favor, ¿ok? Creen un espacio que los obligue a hablar, utilizar o escribir el inglés, ¿ok? El primer paso que tienen que tomar, que ya les he dicho a todos, es cambiar su teléfono inglés. Tan siquiera por estos 5 meses, ya después de estos 5 meses los pasan a español, pero ese es un pequeño cambio que inconscientemente tiene grandes repercusiones, ¿ok? Entonces, si comprendemos y todo el tiempo durante nuestro aprendizaje del idioma inglés estamos teniendo en cuenta estas tres cosas, se nos va a hacer mucho más fácil. Mucho más fácil. ¿Ok? Entonces, necesitan tener tres cosas otra vez. Necesitan una necesidad que los obligue a aprender el idioma, un input comprensible
que yo se los voy a dar, ¿ok? Eso no se tienen que preocupar. De lo que sí se tienen que preocupar es de estar siempre en un estado de baja ansiedad, ¿ok? No les estoy diciendo que estén súper relajados, así como los rastas todo el tiempo. No, lo único que les estoy pidiendo es que no conviertan al inglés en algo que les cause ansiedad o estrés o algún tipo de nerviosismo, porque eso es algo autoimpuesto. Se los pueden quitar también, ustedes tienen el poder de hacerlo. Entonces, la tercera parte, que es la que deberían de estar trabajando ya mismo, en este momento, es crear un ambiente que prolifere el uso del idioma inglés. Les voy a decir mi experiencia y qué fue lo que empecé a hacer yo. Empecé por mi celular y por las aplicaciones de mi celular a cambiarlas en inglés. Después, como pasaba mucho tiempo en mi Xbox, cambié toda mi configuración del Xbox a inglés. Ahora, el mayor tiempo que pasaba en las pantallas, tan siquiera ya era completamente en inglés. Y como ya había pasado mucho tiempo en esas pantallas, pues ya conocía de memoria el menú, ya conocía las acciones y ya estaba familiarizado con esto. Les recomiendo que hagan esto mismo. Hagan cosas que estén familiarizadas. Si ustedes no juegan videojuegos, pero sí trabajan en la computadora, es otro muy buen ejemplo donde lo pueden hacer, ¿ok? La computadora, si ustedes cambian el idioma, van a tener acceso a mucha información y a muchas palabras que van a aprender rápidamente, ¿ok? Hubo otra cosa que también hice. Los juegos que jugaba a diario, también los cambié a inglés. O sea, no solo la interfaz de mi consola, sino también los juegos o el contenido que veía. En ese caso, si ustedes van a cambiar sus redes sociales a inglés, su contenido también debería cambiar a inglés. ¿Ok? En estos meses deberían de estar prefiriendo el contenido en inglés a español. Solamente sacrifiquen eso unos meses y van a ver la diferencia radical que hay en su aprendizaje. ¿Ok? Todo esto porque es un ambiente que prolifera el uso del inglés. Si le dicen a Facebook, oye Facebook, yo quiero escuchar puros videos en inglés, o les das likes a videos en inglés, o te quedas viendo en videos en inglés, Facebook va a reconocer esa información y te va a dar más videos en inglés. Y va a proliferar más el uso del idioma inglés. ¿Ok? Esto también lo pueden hacer con Netflix, lo pueden hacer con su Spotify, lo pueden hacer con música de la radio, lo pueden hacer con podcast, lo pueden hacer con el periódico, si leen el periódico o artículos, lo pueden hacer con lo que quieran. El chiste es que sea algo que les guste, ¿ok? Algo que ya hagan, algo que sea natural para ustedes. Por eso les comento que en mi caso fue mi celular, las pantallas y mi consola, ¿ok? Yo creo que muchos se pueden relacionar a este ejemplo y pueden aplicarlo en lugares similares. El chiste es que lo apliquen desde hoy, ¿ok? Entre antes lo apliquen, más rápido se les va a dar el resultado, ¿ok? Porque más tiempo le están dando a su cerebro de que procese más información. Entonces, hay otra regla que también utilizamos aquí en asesorías a la medida. Esa es el ratio del output y el input, ¿ok? Ustedes deben de tener un ratio de input y output de 7:3, ¿ok? ¿A qué se refiere con esto? Si ustedes tienen un 100%, por así decirlo, de voluntad propia o de fuerza de voluntad, 30% de esa fuerza de voluntad deberían de estar utilizándola en el input, en ver input nuevo, o sea, en ver información nueva, y el otro 70% del esfuerzo lo deberían de estar aplicando en practicar ese input que están haciendo. ¿Ok? Básicamente es la regla del 70-30. Es muy conocida en diferentes ámbitos, por ejemplo, en empresariales también, así se utiliza, es una regla para manejar el tiempo y las empresas, porque una vez que identificas el 30% de lo que necesitas aprender, que en este caso es el input, puedes generar el 70% de la información que necesitas. No sé si se entiende muy bien este concepto, pero básicamente no necesitas el 100% perfecto, sino que necesitas bien el 30% y con ese 30% puedes generar el 70% de más. ¿Ok? Entonces, por eso es importantísimo un input de calidad para que ustedes puedan generar un output de calidad también. ¿Ok? Entonces, tres cosas que necesitamos. Necesidad, un input comprensible
en un ambiente de baja ansiedad, no debemos estar en el flight or fight mode, no debemos estar en ese modo estresado, debemos estar en el modo relajado cuando estamos con el inglés. Si nos frustramos, nos tomamos un segundito, pero hay que tratar de no darle emociones negativas al inglés, ¿ok? No darle más connotación negativa de la que ya tiene por el contexto en el que vivimos. Y por último, lo último que necesitamos es un ambiente que prolifere el uso, ¿ok? Environment for English use, ¿ok? Es un ambiente para el uso del inglés. Sacrifiquen la realidad que tienen cómoda ahorita, porque van a ver qué les va a servir, ¿ok? Eso fue lo que tuve que hacer yo. Al final de cuentas, tuve que salir un poco de mi zona de confort, que era el español, y salirme un poco más allá de lo que normalmente estaba haciendo. Si ustedes toman también este salto de fe, este leap of faith en inglés, les aseguro que no se van a arrepentir, ¿ok? Les aseguro, más bien les garantizo, por eso hay una garantía aquí en Asesorías a la Medida. Les garantizo que lo va a servir, ¿ok? Entonces, de verdad, tomen estos consejos y aplíquenlos porque es la base de aprender idiomas. Si ustedes hacen estas acciones constantemente y están atentos a cumplir con esto constantemente, van a aprender inglés, ¿ok? Esto es lo que se necesita para aprender una segunda lengua. Necesidad, input comprensible en un estado de baja ansiedad y un ambiente que prolifere el uso del idioma. Por eso los bebés pueden aprender cualquier idioma en cualquier lugar. Tienen la necesidad de comunicarse porque es una necesidad al final de cuentas cuando eres un bebé y te comunicas con tu papá o con tu mamá. Tienes la necesidad y después de esto tienes un output comprensible que te están dando tus papás porque vives en ese contexto, ¿verdad? Estás en cierta parte en un estado de baja ansiedad porque eres un bebé, no tienes mucho estrés, no conoces mucho de la vida. Y por último, tienes un ambiente que prolifera el uso del idioma. Tienes un ambiente que siempre te está bombardeando con ese idioma. Así fue como aprendiste español y así es como también vas a aprender inglés, porque es un sistema que todos tenemos. Así como las personas en India, en China, en Japón, en Estados Unidos, en Canadá y en México digieren la comida igual, todos comemos la comida de igual manera. Todos en China, Japón, México, India, Tailandia desarrollan el lenguaje de la misma manera. Todos tenemos los mismos procesos mentales, por lo tanto nos podemos basar en esta información para poder crear una segunda lengua, ¿ok? Entonces, antes de que se acabe la sesión del día de hoy, ¿alguien tiene alguna duda de esto que les comenté? Esta realmente es una clase muy importante y es importante que lo comprendan. Entonces, si tienen alguna duda, no se vayan a casa con ella. Pregunten. Es inteligente es preguntar. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Todo claro? Entonces, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, yo creo que todo claro, yo creo que todo claro. Para dar, para dar un mensaje en 30 segundos o menos de lo que trató la clase, es que básicamente necesitan tres cosas para aprender una segunda lengua. La necesidad, información que puedan comprender fácilmente, no estar estresados y un ambiente que prolifere el uso del idioma, ¿ok? Si ustedes tienen estos elementos, todos juntos van a aprender un idioma. Esto pueden aplicarlo con cualquier idioma, no solo el inglés, pero en este caso lo estamos aplicando con el inglés. No sé si ya les había comentado, pero aquí en Asesorías a la Medida lo que hacemos es generar un proceso mental. Para generar el proceso mental estudiamos cómo todos generan un idioma. Por eso nos basamos en el aprendizaje que tienen los bebés, porque es un proceso mental que ya todos tenemos de cajón, ¿ok? Es una herramienta que ya todos tenemos como que ese chip ahí. Ya todos tenemos ese chip puesto, lo único que hay que hacer es utilizarlo con un proceso ordenado y estructurado, ¿ok? Entonces, bueno chicos, eh, lo que quiero que hagan aquí en adelante, hoy y mañana, es que entren al temario
y las lecciones y empiecen a hacer los ejercicios que hay, ¿ok? De verdad, platiquen con English Body, no les creé ese chatbot para nada. Les recuerdo, ese chatbot es creado con la metodología de aquí de asesorías a la medida y específicamente creado para ustedes y que les ayude en diferentes situaciones de estrés, ¿ok? Precisamente English Body está para eliminar las situaciones de estrés, ¿ok? Entonces, les pido también de favor que no pongan más emociones negativas en inglés. Si se estresan o si se frustran, ya tienen las herramientas para resolverlo. Si no pueden resolverlo, simplemente es algo que está fuera de nuestro nivel y no tenemos por qué preocuparnos, ¿ok? Estamos en el aprendizaje y así es como tenemos que tomar el idioma. Y pues bueno, sería todo. Si ya no tienen ninguna otra duda, alguna otra aclaración, ya nos podemos retirar. Muchas gracias por ver esta clase y por tomarse el tiempo de escucharme. Espero que les haya servido mucho esta información y nos vemos la siguiente sesión. ¿Ok? Esto como quiera va a estar grabado y nos vemos la siguiente sesión. All right. Bye bye a todos. Nos vemos.